Hola chicos, en este video vamos a trabajar la actividad 1 y 2, carpeta de recuperación cuarto año de secundaria, actividad 1. Elaboramos y aplicamos una encuesta sobre las situaciones que impactan en nuestro bienestar emocional. Experiencia de aprendizaje número 4. La aparición de la nueva enfermedad causada por el SARS-CoV-2 ha generado gran preocupación en la población, especialmente por el incremento de casos detectados en nuestro país y las medidas de aislamiento que se han determinado. La cuarentena y el distanciamiento social son, sin lugar a dudas, medidas que han alterado las formas habituales de convivir y para lo cual no estábamos preparados, ni social ni emocionalmente. Es comprensible que ante situaciones de incertidumbre e información en constante actualización, aparezca el temor y la ansiedad. Estas reacciones son esperables e incluso necesarias para mantenernos en alerta y atentos. Sin embargo, cuando se vuelven muy intensas o se prolongan en el tiempo, pueden afectar nuestro bienestar y salud mental. En este contexto pueden ocurrir las siguientes situaciones: incertidumbre o ansiedad por no saber cómo evolucionará la situación y temor por la magnitud que alcanzará. Miedo a la cuarentena, a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermar o perder la vida. Temor a que los padres no puedan generar ingresos o sean despedidos del trabajo. Miedo a ser excluido socialmente al ser asociado con la enfermedad. Por ejemplo, discriminación hacia personas con sospecha o contagio confirmado. Sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza debido al periodo de distanciamiento físico y a la interacción limitada con otros. Preocuparse en exceso sobre la propia condición física, el trabajo y otros arreglos a futuro. Sentirse molesto, irritable y ansioso cuando la libertad ha sido restringida. Ante esta situación, investigará sobre lo que sucede en las y los adolescentes, cuáles son las emociones que se viven con mayor frecuencia, qué situaciones afectan emocionalmente en tu zona, cómo nos afecta emocionalmente estas situaciones. 1. Responder para comprender. ¿Qué ha generado la pandemia? Incertidumbre, miedo, ansiedad, sentimientos de frustración, estrés, etc. ¿Sobre qué se desea investigar? Las emociones de los adolescentes ante estas situaciones. ¿De quiénes deseas obtener información? De los y las adolescentes. ¿Qué métodos y técnicas de recolección de datos conoces? Los métodos son cuantitativos, cualitativos y las técnicas son la encuesta y la entrevista. ¿Cuál sería el instrumento y tipo de pregunta más adecuado? El cuestionario, test y lista de cotejo. Las preguntas en este caso van a ser cerradas. 2. Observa la siguiente tabla con los aspectos ya establecidos, te ayudará. El método que se va a aplicar es un método muestral. La técnica es la encuesta, el instrumento será un cuestionario y la pregunta va a ser cerrada. 3. Elabora una lista de preguntas cerradas que te pueden ayudar a obtener la información que necesitas en tu cuaderno de apuntes. 4. Elabora un cuestionario, te puedes ayudar el siguiente ejemplo. Estimado, responde este cuestionario en forma anónima sobre las emociones durante estas últimas semanas. Marca con un aspa la alternativa que elijas. Sexo, femenino o masculino, ¿sí? Es una propuesta. 2. ¿Cuál de las siguientes emociones es la que más se ha presentado durante las últimas semanas? Alegría, miedo, sorpresa, tristeza, esperanza, ira, no sé. Profe, ¿y usted va a poner las demás preguntas? No. La pregunta 3 tú puedes poner ¿qué esperabas de este 2020? ¿Sí? O cómo te sentiste cuando sabías que ibas a ingresar a la cuarentena. O sea, preguntas simples y sencillas, chicos, no se hagan tanta bola en poner preguntas muy complicadas. 5. Puedes utilizar diferentes medios para aplicar el cuestionario. 6. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones necesitaste mayor esfuerzo para resolverla? Bueno, tanto que resolver acá sería solamente proponer preguntas, ¿sí? Para el cuestionario. ¿Qué hiciste para superar las dificultades? Pues consultar, averiguar e investigar. Muy bien, pasamos a lo que es la actividad número 2. Organizamos los datos en tablas de frecuencias y representamos mediante gráficos estadísticos. 1.
Representa mediante cuadros estadísticos los resultados de la encuesta. Recuerda que es un cuadro por cada pregunta. Observa el ejemplo. Es más que obvio. Cada pregunta va a tener su propio cuadro y su propio gráfico estadístico. Pregunta 1. Las alternativas, el total. Vas a trabajar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Muy bien, pasamos. 2. Elabora los gráficos estadísticos que sean pertinentes al tipo de variable. Observa los ejemplos. Pregunta 1. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Si te das cuenta, acá la variable es una variable cualitativa nominal, donde su gráfico estadístico va a ser un diagrama de barras. Se ha trabajado la frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual. Siempre la relativa va a sumar 1 y la porcentual 100%. En este segundo ejemplo, la pregunta es ¿cuántas horas al día empleas para desplazarse? El tipo de variable es una variable cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa continua. Y acá el gráfico que se va a emplear es un histograma. Muy bien, viendo ese ejemplo, me dice la 3, selecciona el gráfico más representativo y extrae dos conclusiones. Recuerda que el gráfico seleccionado será colocado en la infografía. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es voy a tomar como ejemplo los datos que se propuso en la actividad 1, por ejemplo sexo, femenino y masculino. ¿Y por qué especialmente eso? Recuerda que te pide selecciona el gráfico más representativo. Yo te voy a presentar dos gráficos, tú ves con cuál te quedas. Elaboramos la tabla de distribución de frecuencia 1 y el diagrama de barras. ¿Por qué diagrama de barras? Porque es una variable cualitativa nominal. Muy bien, ahí está. Sexo, femenino, masculino, frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual. Sabiendo siempre que en este caso mi población o mi muestra va a ser 20 personas. Tú puedes variar si quieres trabajar con 10, con 30, es opcional. La relativa siempre suma 1 y el porcentual 100%. Voy a hacer una propuesta en esta investigación, en este cuestionario que se aplicó. Femeninos, o sea, 12 mujeres respondieron la encuesta y solamente 8 respondieron, de los cuales son hombres. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Pues dividiendo 2 entre 20 te sale 0,60 y acá 8 entre 20 te sale 0,40. A cada uno de ellos de la frecuencia relativa lo multiplicas por 100 y te sale 60% y acá te sale 40%. Una vez elaborado la tabla de distribución de frecuencia, el gráfico pues va a ser un diagrama de barras, ¿correcto? Femenino son 12, masculino 8, sexo de los adolescentes y número de adolescentes. Pero también me dice extrae dos conclusiones. Las dos conclusiones van a ser lo siguiente. Conclusión 1, el 60% de la población son mujeres, mientras un 40% son varones. Conclusión número 2, 3 de cada 5 personas encuestadas son mujeres. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes emociones es la que más se ha presentado durante las últimas semanas? Alegría, miedo, sorpresa, tristeza, esperanza, ira. Muy bien, elaboremos la tabla de frecuencia 2 y su diagrama de barras también, porque es una variable cualitativa nominal. De igual manera, aquí alegría me ha respondido una persona, miedo 7, sorpresa 2, tristeza 4, esperanza 3, ira también 3. Sumado me sale 20. ¿Cómo sale la frecuencia relativa? Dividiendo 1 entre 20, 0,05, 7 entre 20, 0,35. Acá me va a salir 0,10, 0,20, 0,15 y 0,15. Todo suma 1. Multiplicado por 100% a cada una de las frecuencias relativas tendré 5%, 35%, 10%, 20%, 15% y 15% que sumado me sale 100%. Profe, y la gráfica, ahí lo tienes. Alegría 1, miedo 7, sorpresa 2, tristeza 4, esperanza 3, ira 3. Emociones que se presentaron estas últimas semanas. ¿Y cuáles serían esas dos conclusiones más llamativo de esta tabla de frecuencia 2? Podría ser la siguiente. Ojo, te doy propuestas. Tú puedes modificar o poner tus propias conclusiones. El 35% de la población indica haber sentido miedo, mientras solamente el 5% indica haber sentido alegría. ¿Correcto? Otro también podría ser que el 15% manifiestan haber sentido ira y también esperanza en estas últimas semanas.
¿Correcto? Ahí está, son propuestas de conclusiones. Si tú deseas, puedes modificar o proponer otras conclusiones. Muy bien, si te gustó mi video, déjame un poderoso like, activa la campanita. No te olvides compartir con tus compañeros. Ya entramos a lo que es la experiencia de aprendizaje número 4, cuarto año de secundaria. Y espero que haya sido de tu agrado. Ahora sí, tu profesor Javier Pantoja se despide. Hasta la próxima.